Capítulo 8 del curso Network Fundamentals de CCNA 4.0, referente a modelo OSI y la capa física. Este es casi el punto final de nuestro recorrido en el proceso de encapsulación de los datos desde la capa de aplicación, que es la número 7, y ahora nos encontramos en la capa número 1, que es la que finalmente define a nivel binario cómo se va a realizar la transmisión por el medio seleccionado. Los objetivos de este capítulo son principalmente explicar el rol de la capa de aplicación y cómo se soporta la comunicación a través de redes de datos. Vamos a hablar un poco sobre cómo son representados los bits en una trama mientras es convertida la trama completamente en el medio. Vamos a describir el propósito de la señalización y codificación de las redes físicas, identificar algunas características de los medios de cobre, fibra y redes inalámbricas y los usos más comunes de estos tipos de medios. Ya nos encontramos en el recorrido de la parte final de nuestro viaje que comenzó en la capa de aplicación con los datos generados por un software, por ejemplo HTTP, al cual se fue agregando información en la capa de transporte, finalmente las direcciones IP en la capa de red, y ese paquete completo fue encapsulado en una trama. La trama, que es dependiente del medio, es una estructura compuesta de varios campos que finalmente corresponden a una secuencia binaria que es la que físicamente será codificada y puesta en el medio correspondiente. Es decir, los datos de usuario que vienen desde las capas superiores están insertas en algún lado de esta trama en forma de bits de ceros y unos, además de los campos de control generados por las capas inferiores. Entonces, la capa de física se preocupa principalmente de cómo esos bits van a ser enviados por el medio al cual corresponde. La figura que está aquí en pantalla es sin duda el resumen completo de cómo ocurre finalmente la transmisión desde una aplicación cliente o servidor hacia el otro extremo. Este es el gráfico que nosotros debemos entender 100% en el curso Networking 1 o CCNA 1. Resume completamente nuestro proceso que hemos venido hablando en detalle desde la capa de aplicación hasta ahora que nos encontramos en la capa física. Vamos a analizar esto. Yo les sugiero que impriman de alguna manera esta hoja, que la tengan a mano porque les va a servir como ayuda a memoria para el proceso completo de encapsulación. Los datos generados en la capa de aplicación por algún software que también están directamente relacionados con la codificación de la capa de presentación y el inicio de las sesiones, todo eso recibe su nombre en el formato de PDU como datos. Se conoce como datos. Luego, el segmento viene a ser esos mismos datos de aplicación. Aquí lo estamos viendo en detalle, ¿cierto? Los datos de la aplicación son divididos en bloques, en grupos de determinado tamaño, por la capa de transporte. Acuérdense que en la capa de transporte ocurre el proceso de segmentación. A cada uno de estos bloques se le agrega un encabezado de transporte que incluye los puertos de origen y destino y más información dependiendo si es protocolo TCP 20 bytes o protocolo UDP 8 bytes extra. ¿Ok? Cada uno de estos segmentos se mete dentro de un paquete IP.
Entonces, el paquete IP consiste en un bloque o un segmento generado en la capa de transporte más el encabezado de red. Y esto es lo que se va conociendo como paquete. Este encabezado de red, no se olviden que contiene las direcciones IP de origen, IP destino, TTL y otros campos que ya vimos en detalle anteriormente. Cuando se tiene el paquete IP, se guarda ese paquete IP aquí. Ese paquete es encapsulado, es guardado, es como puesto dentro de una caja que se conoce como trama o frame. Y esa trama va a ser de distinto tamaño dependiendo del medio en el cual se envíe. Por ejemplo, medio inalámbrico, medio de fibra, medio cable, etc. Y cuando se tiene la secuencia completa de la trama, esa trama se convierte finalmente en bits en la capa física y es esta capa que se va a encargar de codificar los datos dependiendo del tipo de tecnología que se ocupe, dependiendo del tipo de medio también, se va a preocupar de interpretar estos unos o ceros dependiendo del tipo de medio, ya lo decía, para ser transmitidos efectivamente por el medio físico, hasta que llegue al dispositivo de destino y se comienza en el proceso de desencapsulación, es decir, el nodo de destino lo que va a hacer es ir eliminando cada una de la información extra que fue generada en cada capa, hasta quedarse solamente con los datos de usuario que son los que requiere la aplicación remota. ¿Sí? Esto es un resumen completo de todo el curso. Así que si es necesario, vuelvan atrás en el video a revisar la explicación nuevamente. ¿Cómo se representan esas señales en el medio físico? Va a depender del tipo de medio. Por ejemplo, en un medio cableado por cobre, la señal generada son simplemente muestras eléctricas, pulsos eléctricos, mientras que en un cable de fibra son pulsos de luz o, ¿cómo podríamos decir? Son como, bueno, dependiendo del tipo de fibra, si es una fibra monomodo, estamos hablando de que es una luz de tipo láser, o si es monomodo, esto es es láser, y si es multimodo, estamos hablando de que es LED. Y por ejemplo, en las redes inalámbricas lo que se hace es convertir esos bits 0 y 1 en distintas frecuencias o señales de ondas de radio, dependiendo del tipo de codificación, etc. De una manera muy burda quizás, o de una manera muy simplista, podríamos explicar esto como, vamos a dibujar aquí, el proceso de encapsulación ha ocurrido, las capas han generado la información necesaria y la capa física lo que va a hacer es generar la trama como una secuencia binaria, ¿cierto? Y por ejemplo podríamos decir que si tenemos un gráfico muy simple de 0 a 5 volts, aquí basados en el tiempo, la tarjeta de red va a ir codificando, va a ir generando pulsos eléctricos dependiendo de la presencia de unos o ceros binarios. Es muy probable que un 1 se interprete como que hay 5 volts y un 0 se interprete como la ausencia de voltaje. Por lo tanto, si tengo esos tres unos consecutivos, podría ser interpretado como más o menos esto. Luego tenemos un 0, un 1 y un 1. Algo por el estilo. 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Lo que hace la tarjeta de red es simplemente generar voltaje que va siendo interpretado como ceros o 1 dependiendo de si hay 5 volts o 0 volts. Ahora, este método es tremendamente simple y es, como les decía, es el método más simple que tengo para explicar cómo sucede efectivamente el proceso de transmisión en una tarjeta de red. Probablemente lo que ocurra es que dependiendo del tipo de codificación, un 1 quizás se interprete como que la ausencia de voltaje o simplemente el cambio de voltaje se interprete como un 0 o como un 1. Eso va a depender del tipo de codificación, por ejemplo, Manchester, codificación Manchester diferencial, etc. Pero para no entrar tanto en detalle, sino más bien explicar a nivel lo más simple posible, lo que hace la tarjeta de red es tomar esa secuencia de ceros y unos y convertirlas en pulsos de 5 volts, que bueno, aquí podemos ver algo similar,
o lo que haría la tarjeta de red inalámbrica es convertirlos en ondas de radio de distintas características. Bien. ¿Quién define los estándares para la capa física? Esa es una gran pregunta. Los estándares TCP/IP están construidos por el Internet Engineering Task Force o Fuerza de Trabajo para la Ingeniería de Internet, y por lo general este grupo solamente trabaja a nivel de software, mientras que la implementación de hardware tiene que ver con algunas instituciones como la ISO, ANSI, American National Standardization, algo así, creo que es ANSI, ya no recuerdo. Otras organizaciones como la FCC, I2, IEEE, etcétera, son los que setean y configuran, en realidad los que definen los estándares de capa física a nivel de hardware. Ya lo mencionaba anteriormente, la trama que viene codificada de la capa 2 se representa de acuerdo a una serie de unos y ceros, y la señalización que se va a utilizar va a definir cuándo hay un 1, cuándo hay un 0. Ajá. Fíjense que esta señal puede costar un poco entenderla, pero podemos decir que quizás hay fíjense acá un par de ceros, es cuando pasó de un estado de voltaje a otro, y después cuando volvió, quizás el cambio se interpreta como 1 o 0, y no solamente la presencia o ausencia de voltaje. Y eso va a depender exclusivamente del medio en el cual se esté enviando. ¿Ya? Las técnicas de codificación son diferentes, ya en este terreno en realidad nos estaríamos metiendo más en el mundo de la electrónica, y pueden ser, por ejemplo, que vayan siendo modificadas en su amplitud, o modificadas, o lo que se conoce como moduladas. ¿Sí? No sé si les suena a usted amplitud modulada o frecuencia modulada. ¿Sí? FM, esto AM, FM, PM, que es modulación de fase, etcétera. ¿Cómo una señal se va interpretando dependiendo su amplitud? Bueno, aquí tenemos señales digitales. Dependiendo de la frecuencia, ¿cierto? Se va aumentando la frecuencia para llevar más información, o se va modificando la fase de la onda. Y todo eso está gobernado por un clock, un reloj, que va marcando el tiempo y va marcando exactamente el compás en el cual tienen que ocurrir estos cambios. ¿Ya? Entonces, los datos se pueden enviar en la red codificados de distintas maneras, distintos tipos de modulación, y siempre hay una señal de fondo que es la que dicta el timing o el reloj para poder basarse correctamente en la codificación que se necesita. A ver, en la transmisión de bits tenemos una secuencia tremenda de números y unos, números binarios unos y ceros. Y acá tenemos, por ejemplo, fíjense, una secuencia específica, un patrón de señal específico que indica cuándo comienza una trama. ¿Sí? Aquí viene representado muy simplemente con esta señal, pero puede ser, por ejemplo, la secuencia 1, 0, 0, 1, 1, 0. Puede ser que se determine dentro de la codificación que una trama comienza con esta secuencia y que va a terminar con una secuencia muy similar. ¿Ok? Aquí. Entonces, los dispositivos saben en todo momento cuándo comienza una trama nueva y cuándo termina esa trama, porque va con otra codificación que los dispositivos entienden como una fin de trama. Y luego la trama siguiente viene codificada de nuevo con este mismo inicio y termina de la misma manera. Y el contenido en sí de la trama, de los datos, viene acá adentro. ¿Ok? Y esto es lo que finalmente se está codificando en ceros y unos. Algo referente a la capa física tiene que ver con la definición de términos de ancho de banda, bandwidth, throughput, que yo personalmente no encuentro una traducción muy
certera para este término, aunque en algunos libros, algunos documentos en español aparece como rendimiento, pero rendimiento más bien uno lo asocia con performance. Y el otro concepto es el good pot. ¿Ya? Son tres cosas que vale la pena saber. Una cosa es el ancho de banda, otra cosa es el throughput y otra cosa es el good pot. El ancho de banda se conoce como la capacidad máxima de un medio para transmitir datos simultáneamente. Es decir, por ejemplo, antes de explicar esto, uno de los errores más comunes que cometemos en redes es decir indistintamente, me incluyo, bandwidth y velocidad. La velocidad de internet, la velocidad de los datos, etc. Aunque da la impresión de que fuese velocidad, lo que en realidad estamos hablando es el ancho de banda, porque la velocidad de los datos es la velocidad de la luz que viaja dentro de, por ejemplo, el cable, la electricidad, los electrones viajan a la velocidad de la luz, en una fibra óptica también. Entonces la velocidad de los datos es un concepto totalmente erróneo. Lo que sí es correcto decir es bandwidth. Por ejemplo, voy a dibujar aquí a la derecha. Tenemos un canal de datos que es capaz de transmitir, por ejemplo, simultáneamente una secuencia de 4 bits por segundo. Este es un segundo. En el siguiente segundo transmite 4 bits más. En el tercer segundo transmite otros 4 bits. Bueno, este canal está permitiendo un ancho de banda de máximo 4 bits por segundo. ¿Sí? En términos más realísticos, tenemos anchos de banda, por ejemplo, de 1 megabit por segundo. Hablemos de kilos para que sea más cercano. 64 kilobits por segundo quiere decir que en un determinado periodo de tiempo, que es un segundo, van a pasar 64.000 bits en este medio de transmisión. Y en el siguiente segundo van a pasar los 64.000 restantes, y así. ¿Qué pasaría si se quisiese enviar más datos por la red? Lo que se hace no es aumentar la velocidad, porque la velocidad de los datos es constante, que es la velocidad de la luz. Lo que se hace es aumentar la capacidad del canal, por ejemplo, duplicarla, para que esta vez, en vez de 64 kilos, pueda enviar 128.000 bits en el mismo periodo de tiempo. ¿Sí? Originalmente teníamos eso y ahora fue duplicado la capacidad de este medio para poder enviar datos. Y eso quiere decir que es el ancho de banda. El ancho de banda se explica tal como si fuese el torrente de un río, donde tenemos una cantidad, por ejemplo, en un río muy pequeño, tenemos una cantidad de litros por segundo que van pasando, por ejemplo, 300 litros por segundo en un río muy pequeño. 300 litros por segundo. La velocidad del agua es constante, ¿sí? Lo que se hace con las redes de datos es simplemente ensanchar este río, hacerlo un poco más grande para que pueda, y en vez de 300 litros por segundo, pasar quizás 600 litros por segundo, siendo que la velocidad se mantiene. Y quizás si se aumenta el ancho de la cuenca del río, vamos a tener que, quizás vamos a poder pasar 1000 litros por segundo, siendo que la velocidad, insisto, se mantiene constante. ¿Ok? Así es que es bueno aclararle a los alumnos que velocidad no es lo mismo que ancho de banda. Ahora, ¿qué es el throughput? El throughput tiene que ver con el performance real de la red. Es decir, quizás mi medio de transmisión sí soporta esa cantidad de anchos de banda. Por ejemplo, veamos acá, mi cable de red soporta 100 megabits por segundo. Es decir, yo puedo enviar realmente 100 megabits por segundo, pero lo que estoy haciendo es, al hacer una transferencia, probablemente tenga un poquito menos, 80 megabits por segundo. Esto se conoce como throughput, que es el performance real de la red, incluyendo el ancho de banda necesario para procesar las cabeceras de la red. Y el good put es qué ancho de banda necesito
para procesar solamente los datos de la capa de aplicación que son los que a mí me interesan. Por ejemplo, cuando estoy traspasando un MP3 a través de un archivo de un servidor FTP. Y la velocidad dice, bueno, insisto, yo también utilizo el término velocidad. El ancho de banda o la tasa de transferencia dice que estamos pasando a razón de 520 kilobytes por segundo. Ajá. Esa es ese 520 kilobytes por segundo es el goodput. Porque la aplicación FTP no puede medir el ancho de banda requerido por los medios para procesar los encabezados de cada una de las capas, sino que simplemente puede medir lo que corresponde a su capa, que es aplicación, y eso se conoce como goodput, ¿sí? Hay un ancho de banda inherente, por ejemplo, en las redes de internet. Siempre los proveedores, por ejemplo, si este es mi proveedor de internet, mi ISP, y yo contrato un servicio de descarga de 1 megabit por segundo, ¿sí? 1 megabit por segundo. Lo que hace el proveedor es asignarme un canal de datos que es ligeramente mayor en términos de capacidad, donde probablemente en vez de 1 megabit tenga 1,3 megabits por segundo reales. Pero esa diferencia, ese 0,3, es el ancho de banda que se utiliza en procesar, por ejemplo, el encabezado de capa 2, el encabezado de red, los encabezados de transporte, todo lo que genere overhead o sobre cabecera, todo ese tráfico complementario. Y cuando yo haga un test de velocidad, voy a un sitio web, mi sitio web preferido, ¿cierto? Speed.com o algo así. Voy a medir y va a decir, ah, sí, efectivamente estoy descargando 1 megabit por segundo. Pero ese megabit por segundo que yo estoy midiendo es solamente la capa de aplicación, porque estoy midiendo el protocolo HTTP. Nada más. ¿Sí? Entonces, para evitar que los clientes reclamen, porque es muy difícil explicarle todo este proceso a un cliente que con dificultad puede usar un computador, simplemente los proveedores no se complican mucho y asignan un poco más de ancho de banda para compensar esa falta de ancho de banda por la naturaleza misma de las aplicaciones que se están ahí transfiriendo. ¿Okay? Bueno, acá tenemos algunas de las nomenclaturas más utilizadas en los medios cableados, que son medios Ethernet. Por ejemplo, en el cable UTP. Tenemos varios tipos de cables. El que más se utiliza es UTP en la red, que recibe su nombre del inglés Unshielded Twisted Pair, o par trenzado no blindado, Unshielded. Luego tenemos el cable STP, que este es el cable Shielded Twisted Pair, que es el par trenzado blindado, ¿sí? Entonces, cuando veamos acá UTP, quiere decir que es el cable de red común y corriente que ustedes conocen, de 8 pines, y que no tiene un blindaje que lo proteja de algunos fenómenos como inducción. Entonces, lo que importa de este slide, más que entrar en tanto detalle, es la nomenclatura que se está utilizando. Hay una forma de decir cuál es el estándar de capa física que se está usando en una red Ethernet. Tenemos 10 base T, 100 base TX, 100 base FX, etc. Existen una gran cantidad de nomenclaturas, pero básicamente podemos decir que el número que viene en el principio, que puede ser 10, 100 o 1000, obedece al ancho de banda, ¿sí? 10, por ejemplo, 10 base TX, obedece al ancho de banda que soporta ese cable, 10 megabits por segundo. Base quiere decir que se está transmitiendo en banda base. Y al final viene un número o viene una secuencia que más o menos cuesta un poco diferenciar, pero podemos decir que TX es Twisted Pair, que son estos cables STP, mientras que FX son cables de fibra. Y podemos más o menos ver cuál es la distancia que cubre cada uno de estos estándares. El estándar 10 base T llega a un máximo de 100 metros, al igual que el 100 base TX. Sin embargo, el 100 base FX tiene un alcance de 2 kilómetros, y esto es porque la F es de fibra. Y acá tenemos el cable UTP, TX, UTP, también T.
Luego existen otros que en realidad ya tienen que ver con los distintos tipos de fibras que se está usando, si son monomodo, multimodo, etcétera, hasta por ejemplo los 10 GB base ZR que llega hasta máximo 80 kilómetros. ¿Sí? Hay algunos de los estándares de capa física más utilizados. He aquí un problema. Problemas de interferencia. Esto es uno de los problemas más típicos en las redes y que afecta principalmente a los medios de cobre como el cable UTP. Cuando hay un cableado a través de una compañía, fíjense aquí hay una canaleta de cables que pasa por algún lugar. Existen ciertos elementos externos que pueden llegar a generar inducción o un campo electromagnético que de alguna manera se mezcle con el mismo campo electromagnético muy pequeño generado por la transmisión propia de los electrones dentro del cable de cobre. Y lo que logra este campo externo es que algunos de esos electrones que van viajando hacia su destino sean movidos o sean cambiados y por lo tanto en estricto rigor lo que va a ocurrir es que se van a perder algunos bits. Si en la trama tenemos que, bueno, en la capa física en realidad estamos enviando esta secuencia hacia el destino, recuérdense que hay un campo que se llama FCS en la trama que verifica que todos los bits lleguen correctamente. Si por algún motivo, ya sea porque hay tubos fluorescentes, motores eléctricos, sobre todo motores industriales, o alguna fuente de ondas de radio, o también puede ser simplemente el cableado de 220 volts, que va pegado muchas veces al cable de red, va a generar inducción. Por consecuencia, algunos de los electrones tienden a perderse y si se pierde un electrón o un grupo de ellos, es muy probable que la secuencia de bits que se envió llegue a destino modificada, donde tenemos una pérdida de bits y por lo tanto las tramas van a empezar a generar errores de FCS. Y esos errores tienen directo impacto en el rendimiento de la red o en el throughput, porque se van a tener que estar enviando constantemente, reenviando datos, ya que a nivel físico está fallando la transmisión. Así que tiene un impacto directo en la transmisión. Acá tenemos una de las características del cable UTP. El cable UTP principalmente está compuesto de 8 pines, en 4 pares, que vienen por distintos colores. Por ejemplo, viene el color naranjo con su homólogo blanco-naranjo. Luego viene el color verde con el blanco-verde, azul, blanco-azul y café, blanco-café. Siempre se pregunta a uno por qué vienen estos cables trenzados o girados de a dos. Se descubrió hace mucho tiempo que de esta manera, al construir los cables de esa manera, lo que ocurre es que la inducción, la posible inducción entre los pines del mismo cable es drásticamente menor, porque esto tiende como a proteger el par de cables y en realidad lo que está haciendo es que no haya prácticamente ninguna pérdida de información cuando se envían a través de un cable trenzado. Pero si el cable fuese plano, completamente plano, como hay algunos que se pueden encontrar por ahí, los 8 pines planos, lo que va a ocurrir es que el flujo de electrones de ida y de vuelta va a empezar a generar un campo electromagnético muy débil, naturalmente, pero suficientemente poderoso para poder interferir en el funcionamiento del pin del lado y eso puede generar algún efecto en la transmisión. Entonces, para evitar eso, simplemente se van trenzando. Y el revestimiento exterior protege a todos los pines internos. Acá tenemos un cable STP. Recuerden que el anterior era un UTP no blindado. El STP es el mismo cable, pero es blindado. El par trenzado blindado lleva, en primer lugar, el cobertor de plástico que conocemos nosotros, una pequeña malla que protege a los cables interiores de cualquier inducción externa. A veces viene con un revestimiento interno de plástico bastante duro y finalmente se cruzan los pares que se requieren proteger.
viene con un blindaje. A veces el blindaje viene incluso por cada uno de los pares que protege este cable de interferencia. Por ejemplo, algo importante es lo siguiente. Si tenemos, vamos a dibujar aquí quería dibujar una pared. Ahí. Y tenemos nuestro cable con un conector RJ45, que son los que utilizan este tipo de cable, pasando por alguna pared y llegando al otro extremo. Si estamos utilizando un cable UTP, y acá tenemos algún tipo de motor industrial, por ejemplo, se trata esto de alguna fábrica o algo por el estilo, este motor probablemente genere alta inducción y lo que va a ocurrir es que los datos que viajan en el cable van a tender a generar errores. Para solucionar eso se reemplaza por un cable STP, que es un cable blindado. Entonces ese cable, al tener un revestimiento, no se va a ver afectado por esta inducción siempre y cuando, esta es la condición, siempre y cuando los conectores que se ocupen al hacer el cable también sean blindados. Existen RJ45 que son blindados, son un poquito más caros, levemente más caros que los de plástico completo, pero son especialmente diseñados para los cables STP. Y con eso, naturalmente esto va a ir conectado a un switch, me imagino, ¿cierto? Y ese switch debería tener una conexión a tierra adecuada, ¿sí? Que permita que cualquier exceso de energía vaya por el blindaje y se reenvíe a la tierra. Eso es un método de protección para entornos conflictivos o entornos industriales. Otro tipo de cable que se utiliza también, o que se utilizaba en redes y hoy en día quizás muy poco, a menos que tengamos un sistema de cable de televisión por cable, es el coaxial. El coaxial recibe su nombre de coaxis o un doble eje o axis, ¿cierto? Que vendría siendo que es el conductor de cobre que viene entre medio. Solamente todos conocemos un cable coaxial, no hay mucho que entrar a explicar aquí. Solamente decir que tiene un conector interno y además una malla protectora exterior, ¿ya? Que permite blindar de alguna manera este cable. ¿Ok? Algunos consejos para la seguridad de medios cableados de cobre, cosas que todo trabajador de redes debería por lo menos tener siempre presente. Esto es lo número uno. Es súper importante tener una separación de los cables de poder y los cables de red. En algunos casos yo he visto muchas instalaciones donde, por ejemplo, tenemos una esquina, una pared, y los trabajadores de red instalaron una canaleta, ¿cierto? Y pusieron un enchufe de 220 volts, varios enchufes, 220 volts, ¿cierto? Eso internamente lleva alguna conexión por detrás de la pared que va al circuito eléctrico. Para ahorrarse trabajo, la mayoría de la gente, o no, yo diría que no la mayoría, estoy hablando mucho, a muchas personas sí lo hacen, utilizan la misma instalación física, la misma canaleta para poner los cables de red. Cables de tipo UTP de 100 megabits por segundo, ¿cierto? Y no hay una separación entre ambos. Entonces, cuando realmente hay algo enchufado aquí y que está produciendo corriente, electricidad, esa electricidad tiende a, por lo general, afectar el performance el rendimiento del cable y por ende el rendimiento de la red. Entonces, la primera recomendación es separar esto, ¿ok? La segunda recomendación es que los cables deben ser conectados correctamente y deben ser también realizados correctamente, porque si nosotros miramos un conector RJ45, vemos que, por ejemplo, aquí viene el cable, ¿cierto? Y muchas personas lo que hacen es simplemente tirar los cables así y finalmente con la herramienta correspondiente asegurarlos, pero queda un espacio aquí entre medio. Bueno, cualquier cable que se vea así está mal hecho. Lo que tiene que ocurrir es que el revestimiento de plástico ingrese al conector y quede afirmado con justamente la pequeña patita que tiene ahí, que al momento de morder el cable, el conector queda afirmado y no se sale cuando alguien lo tira.
bueno, las instalaciones deben ser revisadas continuamente para cualquier tipo de daño y importantísimo es que debe haber malla a tierra y la conexión eléctrica a tierra debe ser de primera calidad como siempre. Otro tipo de medios de transmisión son los medios de fibra. En la fibra óptica podemos hablar mucho. Podemos hacer un video o varios videos completos de esto, pero lo que nos importa a nosotros en CCNA es que ustedes sepan que existen principalmente dos tipos de fibra óptica. Las llamadas monomodo o single mode y las llamadas multimodo. Las fibras monomodo, que son estas, son más caras porque el centro de la fibra, que es el vidrio en sí, lo que ocurre es que tiene fíjense el tamaño, de 8 a 10 micrones. Esta es una cuestión realmente microscópica. Tiene un centro tan pequeño que lo que se utiliza para enviar los datos es un láser en el extremo. Y el láser va generando pulsos de luz que van siendo interpretados como 0 o 1. ¿Ok? La idea del monomodo es que ese láser, al centro ser tan pequeñito, va a tener una trayectoria única dentro del cable hasta el destino. Entonces, características de la fibra monomodo o modo simple es que tiene un núcleo muy pequeño y produce menor dispersión, es decir, el haz de luz se mantiene casi siempre en una línea recta. Eso lo hace adecuado para aplicaciones de larga distancia que quizás llegan hasta los 100 kilómetros. De hecho, podemos ver aquí en internet Fiverr World Map o el mapa de fibra mundial y bueno, ustedes pueden hacer una búsqueda también en su computador un poco más extensiva. Y lo que creo que esta imagen es muy grande. Ah, no, está. Lo que están viendo aquí es el mapa mundial de las instalaciones de fibra óptica a lo largo del mundo. ¿Ya? Todos los continentes están unidos entre sí por cables de fibra que van en el fondo del mar. Y fíjense, por ejemplo, entre América del Norte, Japón, Europa, América del Norte, nuestro propio país también con el resto del mundo, tenemos fibras realmente que van en el fondo del océano y que recorren miles de kilómetros. Entonces, el tipo de fibra que se utiliza es sin duda que monomodo porque permite altas distancias, hasta 100 kilómetros. Y de todas maneras, ahí se utiliza láser, justo lo tapé, utiliza láser como fuente de luz y lo que hace es que pueda tener altísimos anchos de banda. Un muy alto ancho de banda. Por otro lado, tenemos otro tipo de fibras que son las multimodo y que difieren en algunas características con respecto a la monomodo. Por ejemplo, que el núcleo es, no diría considerablemente más grande, pero quizás 5 o 6 veces más grande que el de la monomodo. Lo que produce eso es que al tener un núcleo más grande, cuando los rayos de luz entran aquí, puede ser que vayan rebotando dentro y lo que es un fenómeno que se conoce como dispersión. Y eso es lo que se conoce también como la propiedad multimodo, a diferencia de la monomodo que tiene un solo haz de luz. Por lo tanto, como tiene mayor dispersión, lo más probable es que ocurra una mayor pérdida de señal. Se utiliza para aplicaciones de mediana distancia y quizás hasta 2 kilómetros, ¿sí? Y la gran diferencia es que la monomodo utiliza láser, ya lo había dicho, y la multimodo utiliza LED. Ajá. Esos son los dos tipos de fibra. Entonces quizás uno se podría preguntar, bueno, ¿por qué no usamos simplemente monomodo y nos olvidamos de las fibras multimodo? La razón es, como siempre, el precio. Es mucho más caro desarrollar y implementar fibras monomodo. Por lo tanto, la fibra multimodo está permitiendo hoy en día que tengamos tecnologías como FTTH, que va ya reemplazando al tradicional ADSL y otros servicios similares, que las compañías proveedoras de internet no les cuesta mucho llegar con un par de pelos de fibra a tu casa. FTTH o Fiber to the Home.
De hecho, Telsur, que es mi proveedor de servicios, ya tiene este servicio domiciliario y que en realidad los costos no son tremendos y los beneficios son muchos. Y finalmente, bueno, tenemos que otro de los medios que se ocupa para transmitir datos son el aire y mediante señales de ondas de radio. Existe en CCNA 3 un capítulo completo sobre wireless. No vamos a entrar en mucho detalle, simplemente decir que este es otro tipo de medio en el cual los dispositivos tienen que ir generando ondas de radio para interpretar los unos y ceros que fueron generados en la capa de enlace de datos. ¿Okay? Algunos problemas de riesgos de seguridad, interferencia, también son elementos que vienen incorporados dentro de esa tecnología. Bueno, esto es simplemente mostrar los distintos tipos de conectores que hay en un patch panel, por ejemplo, en un rack, respecto a los conectores RJ45, pero la mayoría de ustedes ya conocen esto, no es necesario ahondar. Bueno, en este capítulo aprendimos a ver de qué se trataba la capa física finalmente, cómo ocurre el proceso de señalización y codificación, ¿cierto? Cómo en realidad los datos que vienen de la capa 2 son finalmente convertidos en bits y representados en señales para ser transportados en el medio físico. Identificamos algunas características básicas de los medios de cobre, de fibra y redes inalámbricas. ¿Okay? Y también describimos los usos más comunes de eso. Con eso damos por finalizado nuestro recorrido desde la capa de aplicación, pasando por cada una de las capas de ambos modelos, hasta llegar a la capa física, que es donde se convierte la información a bits y es enviada finalmente por el medio correspondiente. Este capítulo viene a cerrar ese proceso, sin embargo queda un video más que vamos a revisar que tiene que ver con alguna información general sobre el sistema operativo de Cisco y cómo funcionan los routers, que también es un tópico interesante dentro de CCNA 1. Y básicamente hasta acá, hasta este punto, hemos cubierto completamente el proceso de encapsulación originado ya en el capítulo 3 que vimos en nuestro segundo video, terminando con este. Espero que esta información les haya servido, que hayan podido comprender cómo realmente funciona este fenómeno. Naturalmente que es un poco difícil de digerir en un video, yo lo entiendo muy bien, y siempre es bueno consultar literatura paralela, leer algo, documentarse por otros medios, etc. Espero que esto les haya servido y nos vemos en el próximo y último video de esta serie de CCNA 1 Network Fundamentals.